regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar este espacio con otro invitado especial que tenemos por acá en el día de hoy y vamos a hablar sobre todo con él de un tema muy interesante. Se trata de Manuel Bordas, él es abogado y vamos a hablar sobre la eficiencia del Ministerio Público Independiente de acuerdo a la propuesta del gobierno en campaña. Está un tema que se ha debatido tanto y que se ha hablado tanto y vamos a ver el enfoque de Manuel Bordas con relación a este y otros temas que atañen al Ministerio Público de la República Dominicana. Buenos días, Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, saludando a todas las personas que nos escuchan y nos visualizan a través de las diversas plataformas digitales de este punturoso programa. Y gracias a la producción por la invitación y aquí a sus órdenes. Manuel, ese tema del Ministerio Público Independiente, ese término, fue un término que se acuñó bastante en la campaña del presidente Luis Abinader y el PRM. Una vez ya electo presidente de la República, él y sus funcionarios han continuado con el término, utilizándolo, haciendo un esfuerzo. Y evidentemente uno no puede ser mezquino en que hubo la intencionalidad en inicio del gobierno de quizás hacer algunas cosas de manera diferente. Pero con el pasar de los meses, desde el punto de vista de la realidad y de la praxis, hemos visto que el Ministerio Público Independiente, del que tanto se ha hablado, por ejemplo, ha tenido una mayor inclinación a someter expedientes de casos de funcionarios, por ejemplo, del gobierno pasado. Ha habido denuncias de este propio gobierno, no ha habido la misma celeridad en abordar esos casos, quizás por el tumulto, por la imposibilidad humana de abordar tantos casos de manera simultánea, diría yo. Ahora bien, Manuel, este tema del Ministerio Público Independiente, ¿es real que es un Ministerio Público Independiente? ¿Podemos tipificarlo así? ¿Pero independiente de quién? Sería la pregunta. ¿Independiente de quién? Porque si son los políticos que lo designan, si es el Ejecutivo que designa a Miriam y los fiscales también, aunque son por un concurso, pero ¿independiente de quién y cómo? Fíjate, interesante pregunta y básicamente dos tópicos me refieres, que es independencia y fortaleza. Decía el profesor Héctor Fixamudio, mexicano constitucionalista brillante, que para poder entender las figuras jurídicas y las instituciones obligatoriamente debemos remitirnos a su conceptualización. Y cuando hablamos de Ministerio Público, de conformidad con la Constitución Dominicana, a partir del artículo 169 y siguientes, hablamos de un organismo, de una entidad. No hablamos de una persona como tal, sino de una institución que se encarga de ¿qué? De diseñar la política criminal y tener, ¿verdad?, el monopolio de la acción penal pública, de perseguir a aquellas personas que se encargan de infringir las normas penales. Dicho esto, hay que tener en claro algo. El Ministerio Público constitucionalmente tiene tres tipos de autonomía. Autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Cuando hablamos de autonomía funcional, hablamos que el Ministerio Público, en todo lo que tiene que ver con sus atribuciones, no tiene superior jerárquico, constitucionalmente hablando, ¿verdad? Eso es lo técnico, eso es lo académico. Cuando hablamos de autonomía presupuestaria, es que el Ministerio Público cuenta con un presupuesto designado, único. Y cuando hablamos de la autonomía que tiene que ver con respecto a la administración, hablamos de todo lo que tiene que ver con la gerencia que el Ministerio Público debe tener. Para muestra un botón, el Ministerio Público tiene un organismo de control interno, que ustedes conocen muy bien, que es el Consejo Superior del Ministerio Público. Ahora, la contradicción puede entenderse que se genera cuando dicen quién designa al Procurador General de la República. Y fíjense que hablo de Ministerio Público y por eso inicié con la conceptualización de institución. El Procurador General de la República no es la institución del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene representación en todos y cada uno de los tribunales. El procurador, digamos que es un administrador más, como lo es el juez de la Suprema Corte de Justicia, que si hablamos, ¿verdad?, de que fuese designado por un presidente, que no va a pasar por un tema de independencia judicial, no estamos hablando de que en la persona del presidente de la Suprema Corte de Justicia reposa la representación de todos y cada uno de los tribunales. Entonces, dicho esto, tenemos que entender que el presidente solamente tiene la facultad de designar al Procurador General de la República y a la mitad de sus adjuntos, generales adjuntos. La otra mitad es por concurso,
Pero cuando tú vienes del juzgado de paz, que la distribución clásica del Poder Judicial es juzgado de paz, tribunal de primera instancia, que ahí entran los juzgados de instrucción, cortes de apelación y Suprema Corte de Justicia. Todos esos ministerios públicos, fiscalizadores, procuradores fiscales, procurador general de corte y la mitad de los procuradores generales adjuntos son por concurso con representación en cada distrito y departamento judicial. Y ustedes saben cuántos distritos y departamentos judiciales tenemos nosotros en la República Dominicana. ¿Cuántos tribunales hay? Entonces, todo eso no lo designa el Poder Ejecutivo. Son fiscales que entran por concurso, por carrera, que se forman en la Escuela Nacional del Ministerio Público. De hecho, aquí hay un elemento interesante y es que la propia Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público prohíbe y considera dentro de sus faltas, que dice que son leves, graves y muy graves, aquellos miembros del Ministerio Público que tienen actividad político-partidaria. O sea, pueden ser objeto de un proceso disciplinario y ser separadas de las filas del Ministerio Público. Ahora, tú tocas en un elemento de carácter político y estamos hablando de la primera parte, lo que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público. Todavía ni siquiera hemos hablado de la fortaleza. Todo es política, lamentablemente, quiérase o no. ¿La Constitución qué es? La Constitución es un instrumento político. ¿Por qué surgen las constituciones? La Constitución surge por dos cosas. Primero, para limitar el poder y separarlo. Y segundo, ¿para qué? Para reconocer derechos. Entonces, el engranaje constitucional completo depende de política, porque si no lo designa el presidente, ¿quién lo va a designar? Vamos a ver, ¿qué fórmula tenemos? ¿Qué conocemos en el mundo? Algunos órganos colegiados, ¿como cuáles? El Consejo Nacional de la Magistratura. Y no criticamos también el Consejo Nacional de la Magistratura, porque al final es un país bien pequeño, con una poca diversidad, con pocos partidos que al final del día no tienen, digamos que siempre hay alianzas, hay una volatilidad muy grande. Entonces al final del día la democracia se impone. Es eso, porque lo designa el presidente o el Consejo Nacional de la Magistratura. O lo vamos a hacer por voto de elección directa. Eso está complicado. O sea, para tú diseñar políticas criminales, obligatoriamente tiene que haber una cercanía entre uno de los poderes, ya sea el Poder Judicial o entre la presidencia. Y la verdad, en mi experiencia actual, a mí no me consta de que el Ministerio Público sea, digamos, que dependiente de alguien. ¿Por qué? Porque fíjense que la procuradora es designada por el presidente. Pero Jenny Berenice es la encargada de realizar todo lo que tiene que ver con el Departamento de Persecución. Pero tenemos a Camacho, que tiene que ver con el PEPCA. Pero señores, vayan abajo. Los tribunales de primer grado, que no tienen absolutamente nada que ver con designación presidencial. Vamos a las cortes de apelación, que no tienen nada que ver. Vamos a los juzgados de paz. Mira, hay algo que yo le digo a mis clientes. Muchas veces llegan y me dicen, mira, yo tengo la solución a este caso. Hablamos con fulano que me dijeron que puede recibir unos pesos. Lo que todos conocemos que hacen algunos abogados aquí. Que de hecho hay unos fiscales y unos magistrados que han sido sometidos recientemente. Óyeme, tú puedes comprar un fiscal o tú puedes comprar un juez en primer grado. ¿Pero qué vas a hacer? Comprar al fiscal y a los jueces de la Corte de Apelación, a los tres que están ahí. Pero después tú vas a comprar también en la Suprema Corte de Justicia. Pero después te va a ir también al Tribunal Constitucional. O sea, corrupción existe en todos los niveles. Pero querer decir que el sistema de justicia de la República Dominicana no funciona desde el punto de vista de la objetividad, del compromiso, de la ética, del respeto a la ley, yo no creo. Yo creo que hay otras debilidades. Y son debilidades presupuestarias, como todo en estos países en vía de desarrollo. Y ahí entramos en un segundo punto interesante. Vamos a analizar los números. Y ya aquí vamos con la fortaleza del Ministerio Público. ¿Ustedes saben cuánto le corresponde al Ministerio Público por ley? ¿Cuánto? La ley habla, la ley del 94, que al Poder Judicial le corresponde un 4.10% del presupuesto interno bruto, del Producto Interno Bruto, del PIB. Pero al Ministerio Público, de ese 4.10, le toca el 35%. Yo le tengo unos datos, mira. Hablamos de que 2020 viene bajando 10.684 millones. 2021, 8.912 millones. 2022, 512 millones menos. Díganme. Yo he tenido recientemente con algunos procesos de lo más conocido, que por prudencia no puedo hablarlo aquí, que es un tema que quiero que toquemos aquí por aquella carta de Miriam Germán y demás. Reuniones con Jenny Berenice, que entro a las 3 de la tarde y salgo a las 2 de la mañana. 3 de la tarde y salgo a las 2 de la mañana.
por más de 15 días. A la señora llegando, me comentan los seguridad durmiéndose, que cuando falleció el ministro Orlando Jorge Mera, yo le decía, óyeme, ya como que los protocolos comenzaron a incrementar, de seguridad, esto y lo otro. Pero ya como me veían ahí, ya había confianza. Le digo, no cojan confianza, porque yo puedo entrar al baño ahí, dejar un arma de fuego y ustedes ven y me ven y vengo y pasa algo aquí. Pero la magistrada trabajando sola. En una computadorita en su oficina, y creo que esto, más que una crítica destructiva, es una apología, si se quiere, si no es extremista, al trabajo que realizan. Con una computadora en su oficina de algunas 15 pulgadas. Mira cómo están ustedes aquí en el ámbito privado. Mira con qué monitor está trabajando. Me imagino que tienen que ser de 24 pulgadas, 2. ¿Usted sabe lo que trabaja en una computadora de 15, 16 pulgadas, vetusta, anacrónica? Cuando tú tienes que trabajar un expediente de 16.000, 15.000, 10.000 páginas. Óyeme, una demanda de 20 páginas. Tú trabajarla en una computadora de 14, 15 pulgadas, que se te frisa. Eso no es calidad. Y eso es falta de presupuesto, que lo vi yo, reunido con ella, por más de 15 días trabajando 10 horas, 12 horas, que no me lo cuenta nadie. Entonces, cuando tú tienes esa realidad y tú tienes gente mal pagada, que cuando al abogado privado tú le contratas uno de esos casos, básicamente ese presupuesto que tiene el abogado privado va a ser muy probablemente lo que va a cobrar ese Ministerio Público en toda su carrera. Wow. Entonces falta motivación. ¿Quién le paga esas horas extras? Pero entonces hay cierta hipocresía, vamos a decir, desde el Ejecutivo, porque hablamos de empoderar al Ministerio Público y que el Ministerio Público independiente, pero según lo que tú mostraste ahí, ellos han disminuido el presupuesto a través del tiempo. Entonces, no han empoderado nada al Ministerio Público porque están trabajando ahora con mayores precariedades que cuando llegaron. La verdad es que yo no endilgo responsabilidad a una persona en particular, porque el presidente tiene la facultad de someter la ley de presupuesto, pero ¿y los legisladores para qué están? Que es el primer poder del Estado. Sí. Si vamos a endilgar responsabilidades, ¿quién hay que endilgársela? Al primer poder del Estado. Claro. Y se lo está diciendo una persona que no hace política, que no tiene contrato con el Estado. Pero aquí sabemos cómo funciona. Usted sabe que el presidente manda. Pero es que yo hay una corresponsabilidad. O sea, a los congresistas no les interesa, evidentemente no les interesa, porque ellos saben que parte de la persecución y fortalecimiento de ese órgano puede ir en contra de ellos mismos. Pero los congresistas, sobre todo ese congreso de mayoría PRMista, sigue las líneas del presidente. Y si el presidente tiene la voluntad y dice que quiere que le ponga más presupuesto al Ministerio Público, se lo ponen. Y sabemos que así funciona. Hay una corresponsabilidad, tanto del presidente como de los congresistas. Por una visión, digamos que académica, yo prácticamente casi nunca entro en un tema político que no se atañe específicamente al tema. A mí no me consta que el Congreso responda al presidente. No tengo pruebas de eso. Como abogado yo siempre digo, para yo decir algo tengo que probar. Y está muy en lo cierto, eso es así mismo. O sea, yo no, a mí eso no me consta que el presidente llame. Bueno, no, Manuel, puede haber una coincidencia. Y a usted le luce por su rol. ¿Tú me entiendes? Ministerio Público, de académico, ahora nosotros, que somos periodistas. Y que tienen mayor nivel de información. Mayor nivel de información. Y también los hechos. Porque al final lo hacía el PLD, lo hace el PRM, porque esa es la mecánica y la dinámica. Déjame decírselo jurídicamente. Vamos a hacer aquí una analogía. Separación de poderes. Correcto. Barón Montesquieu, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace el presidente del Senado participando del Consejo de Gobierno? En la publicidad de los reconocimientos que hace el Senado de la República, el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, a distinguidas personalidades del país. ¿Tú sabes qué dice la publicidad, los anuncios del Senado? Encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Y quién le dijo a usted que le encabeza eso si está el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, encabezado por el Congreso, la Asamblea Nacional? Entonces, todo un populismo. Entonces, esas son pruebas constatables que están ahí, pero es para el debate político. Y eso responde a un contexto histórico que ustedes conocen muy bien, la figura presidencial. O sea, desde el jefe hasta esta etapa, todo aquello del excelentísimo señor presidente de la República Constitucional, ¿verdad? Comandante jefe de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas. Bueno, al final, cuando ustedes ven Estados Unidos haciendo un paralelo de referencia, ciudadano presidente. Pero ¿quién se atreve a decirle ciudadano presidente en una presentación? A la figura, no me refiero ni siquiera al presidente Luis Abinader en su persona. Pero básicamente, respondiendo a sus dos cuestionantes con respecto a la independencia del Ministerio Público, primero, yo creo que sí, que existe un nivel de independencia. No podemos negar que en algún momento pueda haber algún tipo de injerencia política que no me consta, pero no sería extraño porque lamentablemente ese es el sistema, así está diseñado. Si no es por el presidente, va a ser por los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura o por algún otro medio que se establezca. Y con respecto
digamos que a la fortaleza, ya ustedes muy bien conocen. Tú quieres ser más fuerte, necesitas más recursos, no solamente económicos, sino tecnológicos, de formación, de capacitación. Por ejemplo, le digo yo a ustedes, ¿es necesario contratar abogados privados para el tema de la recuperación del patrimonio del Estado? No tenemos suficientes fiscales formados que pudiéramos pagarle bonos adicionales por recuperación, comisiones, aumento de sueldo para que trabajen específicamente en eso. Claro. Yo no estuve de acuerdo con eso. Eso es temerario. Doctor, Eso es temerario. Son Doctor, abogados mire, de ellos. en los barrios marginados donde yo nací y me crié, se da con mucha ¿En frecuencia. qué barrio? Se da con mucha frecuencia ¿De qué barrio usted? este asunto. Yo nací y me crié entre Gualey y Guachupita. Perfecto. Ahí. Se da con mucha frecuencia este asunto. Llega la muchachita al colmado, no todas, ¿verdad? Pero algunas, una muchachita señorita. Regularmente el hombre del colmado, por los regulares medios relambíos, los hombres de los colmados, Sí, son y frescos. empiezan, mira. Y los delivery peores. Mira, Danira, que si o qué. Y Danira, deja tu juego, Ramón. Ramón, deja tu chelcha y atiéndeme. Al final, que ya le coge la señal y dice, Ramón, anótame eso ahí en el cartoncito. El cartoncito no existe, ¿verdad? Y ya se dio cuenta que él tiene una debilidad y lo está usando. Ya no le he dicho que sí en ningún momento, pero lo está usando a Ramón. Ramón, anótame eso en el cartoncito ahí. Ya. O sea, cuando yo cojo al Ministerio Público y todos los días pregono, en este país yo establecí un Ministerio Público independiente. En este país yo me establecí un Ministerio Público independiente. Yo no me mezclo con esa gente ni siquiera, pero en mi discurso todos los días yo vivo pululando eso. No estoy usando al Ministerio Público para politiquería, no. Eso no es el mismo ejercicio que Ramón y la muchachita. Mira, utilizar al Ministerio Público no creo, porque tendría que el Ministerio Público estar de acuerdo. Yo más bien creo que al final del día, esa acción del presidente Luis Abinader que tú refieres responde, digamos que, y valga la repetición, una respuesta que se le dio a un pedido popular. Producto de las situaciones, ¿verdad?, que bordeaban la figura del ex procurador general. Y hay que decir algo, entre los nombres que eran altisonantes, que eran de lo que la población quería, estaba el de la magistrada Miriam Germán. Primero por un tema de honestidad, que eso ha quedado incuestionable. Claro, Segundo por el claro, compromiso. Y tercero por el nivel de experiencia. O sea, tú tener a una procuradora general de la República que fue jueza por tantos años Presidente, en ¿verdad? materia penal y que terminó su ejercicio judicial específicamente en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, es un privilegio para todos. Presidente. Ok, entonces, el tema político, vuelvo y te reitero, yo no soy político. Yo lo que soy abogado, yo lo que te puedo contar de las realidades que nosotros vivimos dentro del sistema de justicia, por ejemplo, y hablando de política, hablando de presidente y de todo el discurso tal vez propagandista que ustedes se refieren. El presidente sometió una propuesta que no se ha discutido en este país, que será bueno analizarla, ¿Cuál fue? del Ministerio de Justicia. O sea, ¿qué tan viable es? Si es necesario o si la intención es buena. Por lo menos lo que se dice, porque no he visto el proyecto de ley, si he escuchado algo. Al final, ellos garantizan de que no va a haber ni un peso más de presupuesto, que va a ser con el mismo presupuesto establecido. Vamos bien, ¿verdad? Porque no va a hacer nada para crear puestos adicionales. Segundo, lo que se quiere es quitar responsabilidad al Ministerio Público con lo que tiene que ver con la parte administrativa, de que una procuradora no tenga que estar firmando cada compra, cada contrato que tenga que hacerse. ¿Tú me entiendes? O sea, eso yo lo veo positivo, para que puedan enfocarse en qué. En lo que dijo Camacho en estos días, cuando le preguntaron sobre la carta de Miriam Germán, que ellos no tienen tiempo ni siquiera para darle salida a todos los procesos que hay y que tienen que concentrarse específicamente en eso, prosecución penal. A propósito de la carta, Manuel, ahí quería preguntarte, como abogado, ¿cómo valoras tú esa carta que escribió doña Miriam, donde ella critica, podemos decirlo así, el accionar de Jenny y de Wilson con las últimas decisiones de los jueces, variando medidas de coerción? Mira, en primer lugar yo tengo para decirte que desde que estoy gravitando en los medios de comunicación, cada vez que me refieran a algún caso personal que manejo, yo siempre me refiero al código de ética. El código de ética de los abogados, y abogados somos todos los que estamos prácticamente en medio de una audiencia, fiscales, abogados, jueces, te prohíbe que tú ventiles en público, fuera del foro judicial, lo que se discute allí. Yo no puedo éticamente, y puedo ser, ojo con esto, pasible
de un juicio disciplinario entre el Colegio de Abogados si yo, los procesos que manejo, ventilo lo que pasa en los medios de comunicación? No lo digo yo, lo dice la ley. Manuel, hay algo que yo quiero preguntarte. Nosotros todos aquí, tú puedes tener incluso hasta los más acérrimos detractores, por ejemplo, de Wilson y Jenny, por el rol que le ha tocado jugar, obviamente. Habrá gente que no simpatiza con el estilo, con lo que ellos hacen, pero ellos ambos se han ganado el respeto de todo el mundo en esta sociedad. Al margen de que uno tenga diferencia con el estilo, como lo están haciendo, que cometen errores porque somos humanos. Ahora, al margen de eso, yo quiero preguntarte lo siguiente, Manuel. Yo he visto un énfasis excesivo en mediatizar los casos de corrupción. Llevar un caso en los medios y un caso en los tribunales, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjate lo que la propia Miriam tiene que hacer. La propia Miriam reiteradamente ha tenido que decirle, señores, aquí ustedes no son abogados, incluso de los acusados, ustedes no están solo para acusarlos, ustedes tienen que presentar pruebas a cargo y a descargo, y eso aquí no se está haciendo. Eso aquí no se está haciendo. Incluso los acusados, que no tengo por qué defender a nadie, y tengo muchísima diferencia con la mayoría de esos tipos que están acusados ahí, y las he expresado públicamente, pero se están quejando, que ni siquiera le están entregando de qué lo acusan. Entonces, ¿cómo tú puedes garantizarle un debido proceso a un acusado que tú lo estás acusando de un montón de atrocidades, cuando tú no le estás dando el mecanismo a sus abogados y a él de que él pueda conocer de que tú lo estás acusando? O sea, no hay una violentación del debido proceso. No pudiera decirse, con lo que hemos visto hasta ahora, de que el Ministerio Público, ojo, que valoramos, que queremos, que sabemos lo que están haciendo, han llevado un poco al plano personal algunos de esos procesos. Porque las pruebas a descargo, ¿dónde están, por ejemplo? Mira, yo te diría que nunca personal. Yo conozco, no te voy a decir que muy bien, pero sí he compartido tanto con Wilson como Jenny, y créeme que no manejan nada personal. De hecho, mi experiencia, y con otros colegas que tengo, me han dicho lo mismo, el trato que ellos le dan en medio de los interrogatorios, de las deposiciones, siempre es muy profesional y muy cordial. Okay. A veces pareciese, y de verdad te lo digo por experiencia personal. Desde afuera. No, desde adentro te lo digo. Okay. Estando adentro, pareciera, al margen del juicio. Porque ya en el juicio recuerda que la oralidad sí, es otra cosa, es parte de la dinámica. Porque hay que tener un don de convencimiento y demás. Pero mira, yo quiero rescatar algo. Con lo que te decía del código de ética, ustedes tienen que ver algo. Y es algo que yo lamento de mi clase. Y puede ser que en algún momento haya pecado con lo mismo, que creo que no. Pero tú, a un abogado, no le puedes poner una cámara al salir de un tribunal. ¿Qué hacen inmediatamente? Son histriónicos. Salen a hablar. De hecho, cometiendo imprudencias, revelando hasta los mismos medios de defensa de su cliente. El abogado salió de su audiencia, que se dirige a su despacho, igual el fiscal. Por eso es que la magistrada dice, fíjate, y voy a responder tu pregunta de cargo y descargo. La magistrada dice algo muy cierto. Los abogados y los fiscales hablan por escrito y recursos. La vía para criticar una decisión de un tribunal es atacando la sentencia, no haciendo opinión pública. Pero fíjate qué pasa. Y ahí yo no endilgo responsabilidad ni al Ministerio Público ni a los abogados como tal, porque ya no se sabe cuál es más populista de ambos. Si uno sale a dar declaraciones, señores, hay que estar claro, hay que combatir mediáticamente eso también. Porque aquí nadie cree en la rectificación. El primero que da el golpe mediático es ese que gana. Ustedes lo saben mejor que yo, que están en esto todos los días. Entonces, la verdad es que, de hecho, el mismo Código Procesal Penal establece que en la fase preparatoria del proceso, nadie puede dar declaraciones ni información de ningún tipo. De hecho, los expedientes son privados y confidenciales. Aunque son audiencias públicas, tú no puedes tener acceso cuando se está en etapa preparatoria. Porque es la etapa donde mayor nivel de hermetismo debe tenerse para que no se filtren pruebas, para que no se manipulen procesos, ni se manipule porque, señores, los jueces ven televisión. Los fiscales ven televisión. Claro. Cuando se crea una campaña mediática en torno a un proceso, ya los jueces se van condicionando. Y los familiares le comentan. Exacto. O sea, entonces, al final del día, el llamamiento que hace la magistrada Miriam Germán es el mejor. Juez, usted habla por sentencia. Abogado y fiscal, ustedes dos hablan por qué, por escrito, y tienen que hablar por recursos. Y fíjate lo que dice que es lo más importante. Sean prudentes, tengan espera.
no sean extemporáneos. No se queden simplemente con el dispositivo de la decisión, por lo menos esperen que salga de manera íntegra para que ustedes puedan analizar cuáles fueron las motivaciones que el juez tuvo para dar esa decisión. Porque para tú recurrir a una decisión, ¿qué tú tienes que hacer? Atacar los motivos. Y perdóname que te interrumpa para responder la pregunta que me realiza el compañero. Lamentablemente es letra muerta cuando hablamos de pruebas a cargo y a descargo. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente se inicia un proceso. De hecho, es hasta una contradicción querer exigir al Ministerio Público, iniciado el proceso, que busque prueba de descargo. Óyeme, si ya el proceso inició, tú no te vas a entorpecer tu propio proceso. Óyeme, aunque te llegue una prueba, humanamente es muy difícil que se haga. De hecho, yo no lo conozco. La prueba de descargo antes de la presentación de la acusación. Después de la presentación de la acusación, olvídate, el Ministerio Público lo que está preparado es para que sea culpable. Y busquen películas históricas, muchas que le puedo mencionar, todas son así, le enseñan la prueba y se le enseñan y se le enseñan, y ya es un tema humano, de no perder, de ego y demás. Doctor, ¿está siendo amenazado el sistema de justicia dominicano en toda su estructura por el populismo penal? Yo entiendo que no es una amenaza, yo entiendo que es un reto. Yo entiendo que es un reto que empezando por los abogados, porque se hace más extensivo, llamativo, cuando lo hace una persona de la envergadura como Wilson Camacho, Jenny Berenice. Pero somos los abogados privados los principales que debemos cuidar el populismo penal. Señores, ¿ustedes se han fijado cuál es la primera defensa que hacen en las medidas de coerción los abogados privados? Principalmente cuando se trata de figuras reconocidas. Siempre hay que es un abuso al Ministerio Público, que no me dieron tal cosa, pero ya todo eso ellos lo dijeron en el tribunal. ¿Por qué tú tienes que salir afuera a decirlo? ¿Por qué? Y el Ministerio Público tiene que dar respuesta. Y yo no vengo aquí a hacer una defensa del Ministerio Público, porque señores, pónganse en esos pantalones. O sea, pónganse en los pantalones de un grupo de gente que están ganando 2 pesos, luchando con intereses fuertes y con estructuras jurídicas que están por encima estructuralmente y a veces hasta técnicamente que la propia fiscalía. Y que quieran también entonces meter la presión de los medios. Podemos decir entonces... O sea, eso es como que la Liga Nacional del Distrito Nacional vaya a jugar con el este o el oeste de la NBA. O sea, es difícil. Podemos decir de manera breve que de repente el 50% del monto por el que se le acusa a la mayoría de implicados en actos de corrupción Superan el presupuesto. Señores, pero de un miren año los del Ministerio números, Público. pero miren los números. O sea, el más alto de los últimos 3 años, según Diario Es una Libre. pena. Fue 10,000 y pico. Hablamos de 10.600 millones Entonces, de pesos. Sí. entonces yo pregunto de manera breve. El presupuesto general, o sea, ahí te está hablando de pagar sueldo, papel de baño. O sea, Todo, miren, todo. ustedes tal vez no han tenido esa oportunidad, pero yo le invito a que vayamos, hagamos Sí, un programa sí, sí. Ahí hay- a distritos judiciales de aquí, por ejemplo. Hay como una en Asua, que yo precariedad. le voy a hacer un cuento a ustedes para que ustedes entiendan la realidad. En Asua no, vamos a la provincia de Santo Domingo Oeste, donde se celebran casi todas las medidas de coerción. ¿Dónde está? Sí, furgón. y sigue ahí. Pero le voy a hacer un chiste para que ustedes vean. No se va a dar Yo, en mi primer año de ejercicio, me mandaron a una audiencia que yo tuve algunas 25 audiencias en un juzgado de Padeazo. Un accidente de tránsito, murió una persona, y adivinen por qué nunca se fallaba ese caso. El juez vivía en el Distrito Nacional y no tenía vehículo. Y el juez tenía que entrar a pies al tribunal de Aso. Y nuestro representado, que fue que mató a la víctima, al final fue por falta exclusiva de la víctima, tenía que descargarlo. Sí. Pero si ese señor fallaba ahí, un hombre que anda a pie, Lo ¿tú sabes lo que va a linchaban. pasar con esa comunidad? Pero le voy a decir un chiste peor. ¿Ustedes saben cuál era el baño de ese tribunal? Detrás del juez, una mata. Sí, sí, sí. Que nosotros celebrando audiencia, que era sin toga, en violación a la ley, porque el calor no lo permitía, el mismo juez decía, Sí, sí. mira, Quítensela. quítenselo, porque aquí no hay condiciones para tener toga y birrete, era camisa manga corta y corbata. Y si tú ibas con tu toga, entonces, ¿verdad? Tú tienes que acomodarte porque tú no puedes generar la mala voluntad del juez, vamos a estar claros. Había que hacer pausas porque a veces el hedor que venía de la letrina, que es justamente detrás del juez, y la ventana está abierta, eso está tú yendo veías a la todo. gente ahí. Entonces, O sea, por eso, ¿tú me estás entendiendo? por eso yo señalo que ha Presupuesto, señores. ha sido lo que han arbolado desde lo político. No te voy a indagar ahí. Lo que se han arbolado desde lo político con el tema de la independencia del Ministerio Público, que a veces yo me pregunto, ¿independencia de quién? Porque de alguien dependerá. Todo ente racional es político. Ahora, la cuestión está en que yo califico como el fiasco del año, y mañana me dedicaré a eso,
el llamado de reforma al Ministerio Público, a la reforma constitucional que intentó este gobierno a inicio de año mediante el Consejo Económico y Social, que no sé si está para eso, pero sometieron ahí la reforma al Ministerio Público, que tiene la siguiente característica. El Ministerio Público independiente, pero no en mi cuatrenio, sino a partir del 2028, por si yo gano la repostulación. Mientras le pide todos estos expedientes de estos casos, le reduzco el presupuesto. Y un sinnúmero de variables más que realmente le pone varios asteriscos a esa intención política de hacerlo independiente, como que no se han leído ni la Constitución ni la Ley 113, que es independiente, 133. Por eso o sea, no se lo han leído. Óyeme, ¿a qué se enfrenta el Ministerio Público si no cumple con una orden presidencial? Vamos a estar claros. ¿A qué? Acá hay un cambio y el pueblo se va a dar cuenta. Entonces, vamos a hacer un silogismo. ¿Ustedes creen que Miriam Germán, y la pregunta la van a responder ustedes, yo no, ¿ustedes creen que Miriam Germán es capaz de soportar una presión del presidente Luis Abinader para que someta o no someta a una persona? Si habría una persona que no ella. Ni Jenny Berenice tampoco, ni Wilson Camacho, ninguno. Entonces, y estamos hablando de simplemente 3 miembros del Ministerio Público. Señores, un fiscal de primera instancia del Distrito Nacional puede iniciar un proceso a quien sea, a menos que tenga jurisdicción privilegiada. ¿Y qué dice la ley del Ministerio Público? Que el Ministerio Público es un independiente. Si lo inició el Ministerio Público, cualquier fiscal, ya fue Manuel, la institución. Manuel, tenemos que agradecerte. Ha sido genial tu participación. Ojalá tenerte con más recurrencia por acá. Agradecerte. Totalmente convencido. Me llevo una panorámica un poco distinta de la realidad. Obviamente uno sabe que hay precariedades en el Ministerio Público, que no es fácil lo que a ellos les ha tocado enfrentar por los intereses que tocan, el poderío Que que andan tienen. sin seguridad y a pie. Ajá. Ahora, Manuel, si bien es cierto que tú desde tu óptica como abogado y de moverte en esos entrados, quizás no puedes fijar algunas posturas, uno también sabe, Manuel, que sí hay gente que cuando tiene poder político, poder militar, incluso se acerca primero a intentar convencer o seducir y a veces a presionar y amenazar. Eso depende del departamento judicial. Sí, pero lo que te digo es que eso nunca deja de ocurrir en un país con las peculiaridades de en nosotros. ninguna parte del mundo. En toda entiendes? parte del mundo es así. Pero eso se agudiza en estos países. Claro. Por ejemplo, tenemos que irnos, pero en la pausa te voy a decir algo. El caso de Donald, por ejemplo. Pero vamos a despedir esto.